Bueno, muy buenas tardes para todos, un saludo muy especial. Hoy estamos en este corto resumen de lo que ha sido la historia de la guitarra, de cómo este instrumento se ha convertido en uno de los más populares a lo largo de la historia y se ha convertido en un instrumento esencial para los diversos ritmos que tiene o que hoy conocemos en los diversos géneros musicales. Comencemos hablando de esa línea del tiempo, como desde la historia de nuestros antepasados la guitarra fue teniendo esa evolución tanto en sus materiales como en sus sonidos hasta lo que conocemos en la modernidad y actualmente en el siglo XXI. Comenzamos en la prehistoria cuando hacia el año 35.000 a.C. los primeros instrumentos de cuerda conocidos eran hechas con tripas de animales, estos con el propósito de emanar un sonido o un tipo de comunicación que en ese entonces era el principal objetivo de esa comunidad prehistórica que necesitaban comunicarse entre tribus a otras tribus. Luego, hacia el año 2000 a.C., esto ya en la edad antigua, un poco más centrada ya la evolución de la guitarra, tenemos hacia ese año que los egipcios crean el llamado netfer, una lira con tres cuerdas, este con el propósito de dar un entretenimiento y de lograr que esa cultura se pudiera identificar. Fue cuando en ese imperio egipcio, los faraones y esos primeros artistas que surgieron tocan ese tipo de lira con tres cuerdas. Hacia el año 500 los griegos también crean la guitarra, una guitarra de siete cuerdas, y esa isla helénica también se suma a lo que será, a lo que sumado a todo, da origen a lo que es la guitarra en la actualidad. Lo mismo los romanos que crean la cítara, que era una guitarra de cuatro cuerdas. Luego llegamos a una época maravillosa que era la Edad Media que comprendía entre los años 900 a los 1200. Esta época se caracterizó porque los árabes también se sumaron a esa invención de lo que hoy conocemos como la guitarra, creando el oud, que era una guitarra de 4 a 5 cuerdas. Luego los españoles también crean la vihuela, una guitarra de 6 cuerdas que nos permitía realmente seguir explorando los sonidos que posteriormente fueron evolucionando a la par del instrumento de la guitarra. Luego el Renacimiento, una época que fue el despertar, fue el renacer de muchas cosas, de la ciencia, de la invención de la ciencia y la tecnología, que comprendió los años 1600 en adelante hasta aproximadamente los años 1650, donde también los italianos se suman a esta invención o a lo que fue la evolución de la guitarra, creando la primera guitarra barroca de cinco cuerdas. Luego pasamos a la edad barroca, hacia el año 1700 aproximadamente. El italiano Antonio Stradivari fabrica guitarras con una calidad de sonido excepcional. Son las primeras guitarras donde su el encuerdado empieza a generar un sonido más nítido, más limpio, provocando que ese sonido se vuelva excepcional. En ese mismo periodo del barroco se crea también el tema de las obras que empiezan a surgir, como es el resumen de acompañar la parte con la guitarra. Más que todo eso surgió en ese primer espacio de lo que fue la evolución de la guitarra. Luego tenemos el clasismo, una época también donde se publicaron algunas obras como el método de la guitarra, con diferentes técnicas, y también se crea la otra guitarra en Alemania de seis cuerdas con trastes de acero. Luego pasamos al romanticismo, una época donde el español Antonio Torres crea la guitarra moderna de seis cuerdas con caja de resonancia más grande. Esto nos lleva a que podamos tener una idea de que en esa época se creó la guitarra más parecida a la que tenemos en la actualidad. Luego en Italia se inventa la guitarra air guitar, una simbología, lo que era un arpa, y la crearon con cuerdas adicionales. Posteriormente llegamos a la época de la modernidad,
donde Estados Unidos se suma a esa época y crea la guitarra eléctrica con pastillas magnéticas. Luego en mismo Estados Unidos se crea la guitarra eléctrica Stratocaster con un cuerpo sólido y tres pastillas. Y hacia 1960 los británicos de Beatles popularizan la guitarra acústica y eléctrica en todo el mundo. Ellos son los precursores de que estos tipos de guitarras se estén utilizando en la actualidad. Y ya, valga la redundancia, en la actualidad vemos que hacia la década del finales de los años 90, principios del siglo XXI, los guitarristas acústicos a partir del año 2010 y los más populares incluyen a Ed Sheeran, Taylor Swift, John Mayer y Jen Hedrins, que son parte de los precursores de estas guitarras y del sonido que se les da. Y hacia allá, la segunda mitad del siglo XXI, vemos como la guitarra sigue siendo uno de los instrumentos más populares en todo el mundo, con gran variedad de estilos y modelos disponibles para todos los gustos y presupuestos, por supuesto. Ahorita ya hay guitarras para todos los gustos, para todos los presupuestos que a veces necesitamos, y este tipo de guitarra sigue influenciando la cultura en los sonidos en las diferentes culturas del planeta Tierra. Vemos que la guitarra como tal sigue siendo un instrumento infaltable en cada una de los sonidos musicales, rompiendo barreras culturales. No importa el idioma, no importa la creencia que tengamos, siempre la guitarra va a estar muy presente en lo que es nuestra vida cotidiana y más que todo en la cultura de la música como tal. Así que me encantó este breve recorrido por lo que es en sí la música y un instrumento tan maravilloso como es la guitarra. Así que muchísimas gracias para todos.